Nunca imaginé que hablar 9 idiomas me llevaría a enfrentar a un millonario en su propio juego. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Los ecos de la risa resonaban en el oscuro pasillo de mi mente. La puerta se cerró tras de mí, y un escalofrío recorrió mi espalda, el sudor frío pegaba mi camiseta al cuerpo. Mi corazón latía fuerte, como si quisiera romper mis costillas. Yo, la niña que había crecido hablando en múltiples lenguas, a veces era un enigma incluso para mí misma. Mis padres pensaban que era un prodigio, pero en ese momento sentía que era solo un loro parlante en un mundo de tiburones. El aire estaba pesado, podía oír el murmullo de la gente en la otra habitación, la música vibrante parecía burlarse de mi dilema. Un brillo en sus ojos, una sonrisa de satisfacción. La sala de subastas había comenzado, y el millonario, conocido por su carisma y astucia, estaba allí. Pero no era su riqueza lo que me inquietaba, sino la forma en que sus ojos se posaban sobre mí. Una noche tranquila se tornó en tormenta. Había asistido a ese evento con la esperanza de dar un discurso sobre el poder de la comunicación. Pero ahí estaba yo, atrapada en la telaraña de mis propios miedos, con el rostro ardiendo y una sensación de traición que me atravesaba el pecho. Él sabía de mí. Sabía que había estado investigando sus oscuros tratos en varios idiomas, y ahora estaba dispuesto a jugar conmigo. «Sabes que tus palabras son tu mayor arma», había dicho en voz baja, como si quisiera unirse a mí en mi propio juego. La tensión era palpable, el aire parecía arder, y mis manos temblaban. Un sacrificio tenía que hacerse, pero no sabía qué estaba dispuesto a entregar. ¿Mi prestigio? ¿Mi dignidad? No, todo lo que había construido estaba en riesgo, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Estaba dispuesta a perderlo todo? La multitud se movía, susurrando entre ellos, las miradas fijas en el nuevo espectáculo que se desarrollaba. Lo último que vi fueron los ojos de él, mirándome, desafiándome a un duelo que nunca pedí. Entonces, un grito. Un grito desgarrador que cortó el aire, rompiendo el tenso silencio como si una bomba hubiese estallado. Todo el mundo giró, y de repente, los murmullos se apaciguaron. ¿Qué había pasado? ¿Qué significaba ese grito? Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un dato importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. Odio que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El grito se desvaneció como el eco de un trueno lejano y, al darme media vuelta, la sala se convirtió en un torbellino de caos. Alguien había caído al suelo y el murmullo creciente de la multitud se transformó en frenético. El millonario, que hacía un segundo tenía ese aire desinhibido, ahora miraba con una mezcla de sorpresa y nerviosismo, la sonrisa había desaparecido. Mi estómago revoloteó mientras me atrevía a asomarme por encima del hombro de la multitud, intentando ver qué estaba ocurriendo. La figura caída era una mujer, pero no podía identificarla a través de la maraña de cuerpos que se agolpaban alrededor. Las luces parpadeaban y un atisbo de pánico comenzaba a filtrarse entre la gente bien vestida. Fue entonces cuando sentí una mano en mi brazo, giré y ahí estaba él, el millonario, con un tono más bajo, más serio, dirigiéndose a mí. No mires. No te involucres, dijo, su voz un susurro hiriente en medio del bullicio. Pero había algo en su mirada que me resultaba inquietantemente familiar. Aquella misma mirada había llevado a otros a terminar en situaciones desesperadas. Necesita salir de aquí. Ahora, pero no podía. No podía dar la espalda a quien quiera que estuviera allí sufriendo solo porque aquel hombre me lo dijera. Era una cuestión de principios, de lo que significaba de verdad tener el poder de comunicar, de ayudar.
Sin embargo, en mi mente, una batalla se libraba. ¿Qué podía hacer yo, pequeña entre quienes parecían ser gigantes? Podía dar un paso adelante frente a este hombre que me había desafiado y que ahora, irónicamente, pedía mi ayuda. La multitud se había aglutinado aún más, y a través de la franja de gente que luchaba por ver, alcanzaba a distinguir el rostro de la mujer. Mi corazón se detuvo cuando nuestras miradas se encontraron. Era alguien a quien conocía. Clara, una activista que había dedicado su vida a exponer la corrupción empresarial, alguien que admiraba y temía en igual medida. El hecho de que ella se encontrara allí, en medio del acto que había planeado asistir en contra de sus propios intereses, me llenó de determinación. Las luces comenzaron a parpadear de forma errática, y el estruendo de pasos se acercó. La seguridad estaba al tanto. No tengo tiempo para eso, insistió él, presionando un poco más mi brazo. Pero el impulso que empecé a sentir me empujó a ignorar sus palabras. Sin pensarlo, abrí paso entre la multitud y llegué hasta Clara, que estaba tambaleándose, su rostro pálido, lleno de miedo y franqueza. ¿Estás bien?, le pregunté, con la voz entrecortada. Ella asentía lentamente, pero su mirada era inquietante, como si estuviera atrapada en una visión aterradora. Ellos saben quién soy, dijo Clara, su voz un hilo. No les digas nada. Entonces, al mirar hacia atrás, vi cómo el millonario se movía entre la multitud con la agilidad de un depredador. La tensión aumentaba, el aire parecía cargado de electricidad. Sin aviso, Clara lanzó una mirada desesperada hacia mí, su mano temblando en un intento de aferrarse a la mía. No puedo hacerlo sola. Necesito tu ayuda. Lo entendí de inmediato. Aquello que había comenzado como un desafío personal ahora se transformaba en una prueba de carácter. No solo se trataba de una batalla entre un millonario y yo, era necesaria una conexión real, un pacto de lealtad sobre el que quizás no podía fundar mi vida, pero que, en ese instante, se sentía como un propósito irrevocable. Estoy contigo, dije, y la determinación que forjé en esos momentos me sorprendió. Su cara se iluminó y, mientras el estruendo de la seguridad se acercaba, supe que haríamos frente juntos a la tormenta que se avecinaba, pero antes de que pudiera pensar en el siguiente paso o en cómo salir de este lío, una bocina resonó retumbando como un trueno en medio de la confusión. La multitud se partió, y volví a perderlo de vista. El millonario había desaparecido, y en su lugar, una figura sombría se erguía en la entrada. Mis latidos se aceleraron, y en un silencio que se sentía como un abismo, ambos supimos que la tranquilidad se había extinguido por completo. Frente a mí, el último indicio del desafío estaba a punto de revelarlo todo. Una revelación que podría cambiarlo todo para todos nosotros. ¿Qué es lo que realmente sabes?, dijo la figura en la entrada, una voz dura y resonante que parecía vibrar con el eco del destino. La figura que se alzaba en la entrada no solo era una presencia imponente, sino que irradiaba un aura de autoridad que reverberaba en las paredes del lugar. Mis ojos intentaron adaptarse a la penumbra que la rodeaba, y en lugar de amedrentarme, su esencia me causó una extraña mezcla de miedo y admiración. Fue como si el universo hubiera decidido manifestar en ese instante todos los desafíos de mi vida. ¿Qué es lo que realmente sabes?, repitió, y cada palabra caía sobre mí como agua fría, desafiando mi valor. Intenté encontrar la fuerza en la mirada de Clara, en su mano aún aferrada a la mía, pero su rostro mostraba una expresión de pánico que complicó mi determinación. Clara, escucha, no podemos dejarnos intimidar, le dije, consciente de que la seguridad se acercaba y que el tiempo corría en nuestra contra. Pero Clara parecía atrapada, como un pájaro en una jaula, luchando por encontrar una salida. La figura en la entrada dio un paso hacia adelante, su mirada fija en nosotras. No te preocupes, Clara. No estoy aquí para hacerte daño. Pero tengo preguntas, y tú tienes respuestas. Un murmullo de incertidumbre recorrió la multitud mientras la figura gesticulaba con calma, indicando que su intención no era el caos, sino más bien una especie de justicia oscura. La voz sonaba persuasiva,
como si buscara despertar una curiosidad más que infundir temor. Algo en su tono me hizo dudar, ¿podría realmente estar del lado de la verdad? A pesar de mi instinto de defensa, en mi interior resonaba el eco de las palabras de Clara, no les digas nada. Pero la idea de traicionar a alguien que había luchado contra los desafíos en nombre de muchos pesaba mucho en mi conciencia. Tenía que ser valiente y elegir, no solo por ser testigo, sino por actuar. Dímelo a mí, respondí, intentando que mi voz sonara firme a pesar de que un hilo de temor vibrara en mi pecho. Responde a mis preguntas. Era una responsabilidad elevada y un acto desesperado, pero sabía que era mi única opción. La figura dio un paso más adelante y separó los labios en un gesto que se asemejaba a una sonrisa. Intrigante, comentó. Hay algo en ti que me dice que no estás dispuesta a dejar que el miedo te consuma. Pero, dime, ¿cuánto estás dispuesta a arriesgar? Mi mente se mareaba ante la pregunta. ¿Cuánto? Siendo sincera, yo había arriesgado no solo mi tiempo, mi reputación y mi bienestar, sino también el futuro que podría haber tenido. La presión de la situación me llevó a recordar las razones detrás de mi lucha, encontré fuerza en la lucha de aquellos a quienes había defendido y los muros que había derribado. Soy capaz de mucho, respondí con convicción, encontrando en mí una furia que desconocía. Entonces, hablemos, dijo la figura. Clara se aferró más a mi mano, sus ojos suplicantes iluminados por la luz ausente de la esperanza. En ese instante, me sentí dividida, la obligación de proteger a Clara y la necesidad de descubrir la verdad detrás de la fachada imponente del mundo en el que había sido arrojada. La figura asintió, como si hubiera alcanzado un acuerdo silencioso. Puedo ofrecerte algo. Información a cambio de tu lealtad y un secreto que guardas. Sus ojos brillaban intensamente, y por un fugaz momento, vislumbré la posibilidad de salir airosa. ¿Qué tipo de información?, pregunté, la duda aún flotando, pero esta vez más tranquila que antes. Lo que sabe Clara, lo que ambos saben. Pero mi propuesta incluye un compromiso más profundo, ayudar a algunos de sus prejuicios a salir a la luz. Solo así podremos desmantelar lo que ya está podrido. Al instante, la decisión se convirtió en un abismo. Mis latidos retumbaban en mis oídos, cada uno más fuerte que el anterior. Podía sentir la ansiedad de Clara, la urgencia de la situación. ¿Seríamos capaces de arriesgar la seguridad que teníamos por un juego de sombras, o daríamos el paso en el camino hacia la verdad? Antes de que pudiera responder, el oro del tiempo se desvaneció. Distorsionándose en un trueno vibrante, las luces parpadearon una vez más. Y, entre ese caos, la figura se desvaneció como una sombra al amanecer. Tendrán su oportunidad, pero recuerden a quien están desafiando, resonó su voz como un eco en mi mente. En un instante, nos encontramos solas, con 1000 preguntas flotando en el aire, y una decisión a seguir que definiría nuestros destinos. Miré a Clara, sus ojos llenos de preguntas que no sabían aún encontrar respuesta. Sin embargo, comprendí algo, había comenzado un viaje que podría llevarnos al abismo o a la redención. Vayamos tras ello, le dije, y en el núcleo de mi ser, sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. El aire se volvió denso tras la desaparición de la figura, como si el universo mismo contuviera el aliento. La incertidumbre nos envolvía, impregnada de una extraña mezcla de temor y adrenalina. Clara y yo nos quedamos paradas, sintiendo el peso de las decisiones que nos aguardaban, un desafío que me hizo pensar en lo que estaba realmente en juego. ¿Qué hemos hecho?, susurró Clara, su voz temblando como una hoja en un viento helado. La angustia en sus ojos me desgarró. Solo mirarla me recordaba la fragilidad de nuestra situación, y me preguntaba si estaba haciendo lo correcto al arriesgar su seguridad por una verdad que quizás nunca hallaríamos. Lo que hemos hecho es desafiar a alguien que claramente tiene el poder de cambiarlo todo, respondí, sintiendo una chispa de valor mezclada con un profundo miedo. Pero no podemos dar marcha atrás. Debemos descubrir qué sabe, que podemos aprender.
No solo por nosotras, sino por todos los que aún están atrapados en este juego. Tomé una respiración profunda y aferré su mano con más fuerza, buscando infundirle un poco de la determinación que comenzaba a brotar en mí. El camino será difícil, Clara, pero es hora de que reclamemos nuestra voz. Mientras avanzábamos por la sala, los murmullos a nuestro alrededor se intensificaban. Había miradas de curiosidad, pero también de recelo. Mis pensamientos se agolpaban, preguntándome a quién más podría estar afectando nuestra decisión. ¿Y si nos habían visto? ¿Qué repercusiones tendría eso? Clara dejó escapar un suspiro, y por un instante, nuestras miradas se encontraron con complicidad. Era una conexión casi palpable, una promesa silenciosa de que nos enfrentaríamos a lo que fuera juntas. Les devolví la mirada a las figuras en la sala, cada una con historias escondidas tras sus rostros. Quizás ellos también estaban luchando su propia batalla en esta red de sombras. Dime lo que piensas, le pedí a Clara, sintiendo que la carga de nuestra misión debía compartirse. Pienso que debemos encontrar una forma de reunir información antes de tomar cualquier decisión, respondió ella, su voz volviendo a encontrar algo de firmeza. No podemos permitir que ellos nos marquen, debemos jugar según nuestras propias reglas. Estaba de acuerdo. Pero, ¿cómo podíamos enfrentarnos a este desconocido sin saber en qué parte del tablero estábamos al fin y al cabo? Me rodó la pregunta como un eco en la mente, pero la clave, quizás, era actuar como si ya estuviéramos un paso adelante. Vamos a buscar respuestas, afirmé. La pista del secreto que guardamos es un lugar donde comenzar. Tal vez no estés sola en esto. Encontramos un rincón relativamente apartado de la sala, un pequeño espacio olvidado donde los murmullos se amortiguaban. Saqué mi teléfono de la bolsa, recordando cuántas noches lo había utilizado para buscar respuestas, pero esta vez era diferente, necesitaba aprender a conectar con las personas, a hablar su idioma. Conocía el poder de la comunicación, ¿era eso lo que nos había traído hasta aquí? Si esta figura nos ha retado, quizás debamos prepararnos, tal vez habrá otros que estén dispuestos a ayudarnos o a ofrecer pistas sobre qué significa esta lealtad que propone, sugerí, mis dedos recorriendo la pantalla. ¿Te parece si buscamos foros, redes? Propuse, Clara asintió, su mirada parpadeando con nerviosismo. No estoy segura, pero podría ser la única forma de entender completamente nuestra posición. Quizás haya otros que sean como nosotras. Quizás no estemos solas, la idea de que no éramos las únicas en este juego me dio un leve aire de esperanza. Navegar por el mundo tecnológico y las conexiones clandestinas nos ofrecía múltiples caminos. Aquella noche nos convertiríamos en exploradoras, cazadoras de secretos y verdades escondidas. El peligro era real, pero el deseo de salir adelante, de enfrentarnos a lo desconocido, ardía con fuerza en mi interior. De repente, el ambiente se tornó inquietante. Una sombra más se aproximó, y en el silencio que se hizo, reconocí la figura que se acercaba. Era un hombre, aunque no el que había interrogado previamente. Su porte seguía siendo imponente, pero en sus ojos había un destello de complicidad. Pueden contar conmigo, dijo, como si supiera la importancia de nuestras intenciones. He estado esperando un momento como este, la conexión era súbita, y nos quedamos en una encrucijada. La tensión en el aire se transformó en expectación. ¿Estábamos dispuestas a confiar en alguien más? Pese a la incertidumbre que se cernía sobre nosotras, entendía que ahora era el momento de arriesgarse aún más, que sabes, la pregunta quedó suspendida en el aire, y con cada segundo que pasaba, una nueva revelación parecía a la vista. Ser parte de este juego significaba no solo asegurar nuestro futuro, sino enfrentarnos a las sombras que habían mantenido nuestros secretos ocultos por demasiado tiempo. Mi corazón palpitaba con intensidad. Estaba a punto de descubrir cuánto estaba dispuesta a sacrificar por la verdad. Déjame compartir contigo cosas que quizás no quieras escuchar, su voz resonó, y sentí que lo que vendría a continuación cambiaría no solo el rumbo de nuestra historia, sino también nuestras vidas para siempre.
El hombre hizo una pausa, y en sus ojos, un torbellino de emociones latentes parecía guiñar. Mi nombre es Lorenzo, comenzó, su tono bajo pero firme. He estado observando los movimientos en este espacio durante años. Hay hilos que se entrelazan, y solo quienes son lo suficientemente audaces se atreven a seguirlos. Clara y yo intercambiamos miradas, la ansiedad boqueando como un pez fuera del agua. ¿Qué tipo de hilos? Lo que hemos presenciado aquí es más de lo que imaginábamos, respondí, intentando mantener la compostura aunque mi voz temblaba ligeramente. Lorenzo se acercó un poco más, como si las sombras de la sala fueran cómplices de nuestro secreto. Hay un sistema, una estructura de poder que opera en la penumbra. Muchos quieren lo que ustedes buscan, pero pocos tienen el valor de arriesgarlo todo. La figura que han encontrado es solo un peón en un juego mucho más grande. El eco de sus palabras reverberó en mi mente. ¿Cómo puedes estar seguro de eso? ¿Qué te hace tan especial? Pregunté, escaneando su rostro en busca de cualquier signo de insinceridad. Porque he vivido en ambas orillas, confesó, y vi una chispa de tristeza cruzar su rostro. He estado del lado de los que mandan y del lado de los que obedecen. Vi cómo la ambición puede consumir vidas enteras, y ahora, estoy aquí para ayudar a poner fin a eso. Pero necesito saber qué es lo que ustedes realmente buscan. Clara frunció el ceño, su desconfianza natural aflorando con fuerza. ¿Acaso nos estás intentando manipular? ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Porque cambiar el juego significa unirse, no dividirse, respondió, su voz apacible. Ustedes ya han demostrado tener la valentía de desafiar lo establecido. Eso es algo raro en este mundo. Y ahora tienen una oportunidad única para hacer una diferencia. Sentí que la magia de su discurso comenzaba a calar en mí. Mi mente tambaleaba entre la lógica y la emoción. Había algo en sus palabras que resonaba con mi propio deseo de luchar. Está bien. Pero, si vamos a hacer esto, necesitamos saber todo lo que sabes. No voy a arriesgar la vida de Clara por poca información. Lorenzo sonrió por primera vez, una expresión que parecía mostrar aprobación. Esa es la esencia. Necesitamos información, y hay un lugar donde podemos conseguirla, un antiguo santuario de secretos. Pero no será fácil llegar allí. Nadie debe enterarse de nuestra búsqueda ni del cambio que planeamos. Tus habilidades de comunicación serán vitales. Mientras más personas lean entre líneas, más cerca estaremos de la verdad. Un nuevo desafío comenzó a formarse en mi mente, uno que prometía peligros, pero también podría abrir puertas a la liberación que anhelábamos. Las conexiones entre las palabras de Lorenzo y las acciones que requeríamos se visualizaron como piezas de un rompecabezas. Tendría que ser astuta, cada palabra contaría. Cuando comenzamos, pregunté, una determinación floreciendo en mí. Pero mientras las palabras salían de mis labios, una duda sutil se colaba en mi mente. ¿Realmente podríamos soportar la presión de lo que estaba por venir? Mis instintos me advertían que la próxima decisión podría ser crucial. Ahora mismo, dijo Lorenzo, su voz firme. Solo necesitamos un mapa, algo que nos guíe al siguiente paso. Y yo sé dónde conseguirlo, pero hay que actuar rápido. El impulso de dar un paso adelante me tomó por sorpresa. Era nuestro momento de reclamar el control. Pero en el fondo de mi ser, una advertencia se encendía. Lo que pudiera pasar a continuación cambiaría el rumbo de nuestras vidas, y sabía que había muchas cosas que todavía no comprendíamos. Sin embargo, la determinación brillaba intensamente en mi pecho. Entonces, partamos, afirmé, y al unirme a Clara, tomé su mano, sintiendo una oleada de esperanza que nos unía más que nunca. A medida que nos dirigíamos hacia la salida, la atmósfera parecía volverse más densa, como si los ecos de nuestras palabras venideras resonaran en cada rincón. Lorenzo, ¿estás seguro de que esto es lo que queremos?, pregunté, la intensidad de mis emociones cruzando las barreras de la duda. Es lo que deben hacer, aseguró, manteniendo un contacto visual que infundía valor. Al final, encontrarán no solo su verdad, sino la fortaleza, pero justo en ese momento, una vibración escalofriante recorrió la sala.
Una sombra oscura cruzó nuestras visiones, y antes de que pudiera reaccionar, una voz resonó desde las sombras con una autoridad innegable. ¿A dónde creen que van? No serán tan fáciles de descartar. El pánico se desbordó en mi pecho. Si lo que temía comenzaba a materializarse, tendríamos que luchar por nuestras vidas, no solo por nuestras verdades. Clara se aferró aún más a mi mano, y a pesar del miedo que nos asediaba, la determinación ardía en nuestros corazones. Debíamos decidir rápidamente, huir de la amenaza que se cernía sobre nosotros o enfrentarnos a ella en busca de poder y verdad. La sala estaba llena de opciones, pero solo una nos llevaría al destino que habíamos anhelado. La tensión flotaba en el aire como una neblina pesada, y el eco de la voz desconocida repetía en mis oídos. Con la adrenalina corriendo a raudales, giré a una Clara tan asustada como decidida, buscando su mirada. El oscuro velo que nos envolvía ardía con la promesa de consecuencias desconocidas. ¿Qué hacemos?, murmuró ella, su voz apenas audible. Pero en sus ojos había fuego, la misma chispa que me había cautivado desde el principio. No vamos a dejar que nos atrapen, respondí, con más seguridad de la que realmente sentía. El instinto de supervivencia nos unía, y la urgencia de nuestro propósito encendía un fuego interno que no podíamos ignorar. De repente, Lorenzo se adelantó, mostrando una calma inquietante en la tormenta que se aproximaba. No podemos enfrentarnos a ellos sin información. Debemos irnos ahora, leales a nuestra misión. Este lugar ya no es seguro. La figura que había surgido de las sombras comenzó a manifestarse, revelando una presencia imponente, un hombre vestido a la perfección, con un aire que emitía un poder helado. No escaparéis tan fácilmente, pequeños ilusos, dijo, sonriendo con desdén. Las verdades que buscan están bien guardadas, y lo que ignoran es su propia vulnerabilidad. Clara aferró mi mano, como si nuestra unión pudiera ofrecer alguna protección, y aunque la desesperación comenzaba a apoderarse de mí, no podía ceder ante el miedo. «Muéstranos», grité, aunque mis palabras temblaban con inseguridad. Era un grito de batalla, un recordatorio del poder que teníamos al estar juntos. El hombre que se manifestaba ante nosotros se dejó caer en una risa silenciosa, una risa que llenó el aire de sarcasmo. «Eres valiente, pero la valentía sin conocimiento es solo un acto de locura». Sus ojos chispearon con un destello de amenaza. «El conocimiento que buscas se paga caro, y tú ni siquiera sabes el precio». Levanté la vista, haciéndome la promesa de no ser un peón en su juego. «Quizás sea una locura, pero estamos dispuestos a pagar el precio. Siempre se puede elegir no actuar. Elegir, sin embargo, implica aceptar el riesgo, y estamos dispuestos a enfrentar las consecuencias». Detrás del nuevo rival, sentí a Lorenzo dar un paso al frente, reforzando nuestra decisión. El camino a la verdad nunca es fácil, y las amenazas son inevitables. Pero nosotros tenemos nuestra fe en lo que es correcto. No estamos solos en esto. Poco a poco, la presencia amenazadora perdió un poco de su seguridad. El desafío estaba claro, no solo se trataba de obtener un mapa, sino de encontrar el motín dentro de nosotros que nos impulsaría a luchar contra el sistema que tan certeramente había jugado con nuestras vidas. Antes de que pudiera responder, un destello de luz atravesó la sala, y pude ver en los ojos de Lorenzo una mezcla de ansias y derrotas pasadas. «Debemos actuar, ahora», dijo, su voz cargada de urgencia. Sin dudarlo más, di un paso atrás, intentando mantenerme firme mientras mis piernas temblaban. «Clara, tomemos esa salida. Ahora». Y así, mientras la figura comenzaba a avanzar hacia nosotros, como un lobo acechando a su presa, nos lanzamos hacia la única forma de escape visible. La desesperación y la lucha nos mantenían unidos, y cada paso resonaba como un latido de esperanza. La adrenalina me empujaba a escapar y la oscuridad parecía ensancharse a nuestro paso, desdibujando la línea entre el pasado y el futuro. A cada momento, sentí que el ambiente giraba a nuestro alrededor, como si todo se desplomara, y en la penumbra, las sombras pasadas comenzaban a manifestarse. Con cada zancada sentía que la pregunta emergía de las profundidades de mi ser: ¿estaba realmente preparada para el precio que habría que pagar?
Pero no me atreví a detenerme, sin importar la respuesta. Al llegar a la salida, un nuevo reto apareció ante nosotros, un corredor completamente oscuro, una entrada que ofrecía un eco de las elecciones que habíamos hecho. Sin embargo, al girar por el umbral, un sonido inquietante detrás de nosotros rompió el silencio, un crujido. Era el hombre que había quedado atrás, pero ahora la risa se había apagado y solo se escuchaba el eco de su amenaza. Esto no ha terminado. Lo que buscan no será fácil. Pero cuando estén listos para el juego, estaré esperándolos. Sus palabras resonaron, como un eco lejano que terminaba de marcar nuestro destino. Ya no había vuelta atrás, teníamos que encontrar el mapa y, con él, la verdad. Pero a medida que nos alejábamos, mi corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Realmente seríamos capaces de enfrentarnos a esa próxima tormenta? Y, lo más importante, ¿podríamos salvarnos a nosotros mismos en el proceso? La oscuridad del corredor nos abrazó, un silencio denso que casi podía tocarse. Todo lo que habíamos dejado atrás parecía mucho más real en esa penumbra. Clara seguía a mi lado, sus dedos entrelazados con los míos como un ancla en medio de la tormenta. El eco de las palabras del hombre se repetía en mi mente, pero no podía permitir que el miedo nos detuviera. ¿Y ahora qué?, susurró Clara, su voz temblorosa pero determinada. La vulnerabilidad en su tono me conmovió. Aún así, su determinación infundía coraje en mí. No sé qué hay aquí, pero no podemos quedarnos quietos. Si hay una salida, debemos encontrarla. Caminamos a tientas, guiados por una luz tenue que parecía venir de la distancia. Con cada paso, el eco de nuestra respiración se entrelazaba con los latidos de nuestros corazones. Había algo asombrosamente íntimo en la oscuridad compartida, un espacio donde el mundo exterior se desvanecía y donde nuestras almas se conectaban sin temor a las mascaradas que la vida diaria imponía. De repente, un sonido rompió el silencio, un susurro apenas audible. Ambas nos detuvimos, intercambiando miradas llenas de preguntas. «¿Lo has oído?», dijo Clara, casi en un hilo de voz. «Si suena como si alguien estuviera llorando», respondí, una inquietud recorriendo mi espalda. Era un sonido desgarrador, lleno de un dolor que parecía atravesar las paredes mismas del corredor. «¿Debemos seguir adelante o investigar?». Clara frunció el ceño, y en sus ojos vi el reflejo de lo que ambos temíamos, la posibilidad de poner en peligro nuestra misión, pero también la esperanza de entender algo más profundo. «Creo que debemos ver qué es. Puede ser una trampa o puede ser alguien que necesite ayuda», dije, consciente de que aquel camino desconocido podría cambiarnos para siempre. No podemos simplemente ignorarlo. Con cautela, nos acercamos al sonido, que se intensificaba con cada paso. Finalmente, encontramos una pequeña puerta, desgastada y cubierta de sombras. Cuando la abrí, lo que vi me partió el alma. Una joven estaba sentada en el suelo, abrazándose las rodillas. Tenía el rostro empapado de lágrimas y, al vernos, levantó la vista. Sus ojos, llenos de miedo y desesperación, se encontraron con los nuestros. «¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están aquí?», preguntó, su voz temblando con un dolor palpable. «Estamos huyendo». «Pero, ¿tú? ¿Qué te ha traído a este lugar?». Clara se agachó a su altura, el instinto maternal predominando en su ser. Era en esos momentos que podía ver el verdadero brillo que había en Clara, una capacidad para reconocer el sufrimiento ajeno y querer ayudar. «Me atraparon, creí que era un lugar seguro, un refugio», la joven sollozó. «Pero solo soy una prisionera en este juego. Ellos buscan algo que yo no entiendo, algo que tengo y que no puedo dejar que encuentren». Los ojos de Clara brillaron con compasión. «No estás sola, te prometo que saldremos de aquí. Cuéntanos más. Lo que sea que sabemos juntas, será una ventaja». Un frío intenso recorrió el aire, como si la decisión de ayudar a la joven hubiera despertado a un monstruo dormido. En ese momento, el sonido de pasos resonó desde el corredor de donde habíamos venido. Era un recordatorio de que el tiempo se nos acababa. «Rápido, necesito que nos digas cómo salir de aquí».
Si los escuchan, no habrá tiempo, urgí, sintiendo que el destino de todos nosotros estaba entrelazado en ese momento. La joven miró hacia la puerta, aterrorizada. La única forma es a través de la sala de control. Allí están ellos, pero hay una forma de despistarlos. Si logran activar el sistema de seguridad, tendrán una oportunidad para escapar. Clara y yo intercambiamos una mirada. Teníamos que hacerlo, teníamos que actuar rápido. ¿Nos puedes guiar?, le pedí, decidida a no dejar que más vidas se perdieran en esta penumbra, pero antes de que pudiéramos movernos, el sonido del hombre que nos había amenazado apareció en nuestras mentes como un eco tenebroso. Su risa aún resonaba, y la idea de que siempre estaría un paso por delante de nosotros comenzó a convertir cada sombra en una posible trampa. «Debemos irnos ya», exclamé, apremiando a la joven mientras el miedo aumentaba en el aire. «Clara, tú cuida de ella. Yo intentaré abrir la puerta de salida». Mientras avanzábamos, el estrecho pasillo parecía volverse más opresivo. Sentía que cada decisión que tomábamos nos arrastraba hacia una verdad a la que había que enfrentarse. Moría por saber más sobre el papel que jugábamos en este juego, pero necesitábamos ese tiempo. El precio a pagar por la verdad se iba a hacer más evidente con cada paso que dábamos. El corazón me latía con fuerza, y sabía que esta decisión podría llevarnos a un lugar más oscuro o, tal vez, iluminarnos de formas que nunca imaginé. Pero, por sobre todo, el tiempo se había convertido en nuestro enemigo. En ese instante, un último eco de risa resonó en el pasillo, llenando la oscuridad con una advertencia sombría. No saben lo que les espera. Miré a Clara, a la joven entre nuestros brazos, y supe que todo se resumía en una elección: enfrentar ese miedo con la luz de nuestra determinación o dejar que la tinta de la oscuridad consumiera nuestra esperanza. La decisión estaba en nuestras manos. Sin embargo, el camino a seguir no era nada claro. Un último sonido nos detuvo, un timbre, un aviso que indicaba que alguien había activado una alarma. La cuenta regresiva había comenzado. El timbre sonó de nuevo, como un repetido recordatorio del peligro que acechaba en nuestro entorno. La joven se encogió un poco más, como si la luz del fin del túnel se hubiera desvanecido, y la desesperación comenzó a invadirnos. No había tiempo que perder. ¿Qué dirección debemos tomar?, pregunté, mi voz temblorosa y firme al mismo tiempo. Por allí, respondió con un titubeo, señalando un pasillo a la izquierda que parecía aún más sombrío que el resto del edificio. Mi estómago se encogió ante la vista, pero algo en mí sabía que había que seguir adelante. La sala de control está justo al final, pero debemos ser calladas, agregó, y aunque sus palabras eran una advertencia, me dieron un ligero aliento de esperanza. Clara se agachó un poco más hacia la joven, le acarició el brazo con ternura. Verás que habrá un momento de claridad. ¿Tienes algún plan para distraerlos?, le preguntó, mientras el sonido de nuestros pasos se hacía cada vez más intenso en nuestra mente. Los sistemas de seguridad no están en su mejor estado, dijo la joven, su voz ahora más llena de confianza. Podemos provocar una falla en el sistema si logramos activar un panel de control primero. Solo tendrán unos minutos antes de que se restablezca. Mis ojos se encontraron con los de Clara, y en ese instante, la conexión entre nosotros pareció consolidar un pacto silencioso. Tomarnos de la mano no era suficiente, éramos dos piezas de un puzzle buscando encajar en un mundo que parecía destinado a fragmentarnos. Era esa unión lo que nos haría fuertes, y eso, aunque el temor nos rodeara, me infundió un nuevo brillo de determinación. «Vamos», murmuré, apretando nuevamente la mano de Clara, y guiando a la joven hacia el pasillo indicado. La luz era escasa, las sombras danzaban a nuestro alrededor como espectros, pero cada paso se sentía más decidido. No sabíamos qué nos esperaba, pero estaba claro que si queríamos enfrentarnos al hombre que nos había amenazado, teníamos que ser ingeniosos, rápidos, y sobre todo, unidos. Al llegar al final del corredor, una puerta de metal nos esperaba. Estaba cubierta de marcas de un tiempo olvidado y una cerradura que parecía desafiante. «Esto es», dijo la joven, acercándose con una mezcla de miedo y resolución.
Habría que esperar que no se restablezca la energía antes de que logramos acceder. El sonido de los pasos se hacía más cercano, una presencia ominosa que acechaba en la oscuridad. No tenemos mucho tiempo, apremió Clara, su respiración acelerada. Ella se volvió hacia la joven. ¿Sabes cómo abrirlo? Hay un código, pero la joven vaciló, su rostro reflejaba un miedo profundo, como si las respuestas que tenía la ahogaran. No estoy segura de recordarlo. Solo lo escuché una vez. Entonces intenta recordar, por favor, insistí, sintiendo el tiempo volar. Era más un ruego que una afirmación, mientras el eco de los pasos se hacía cada vez más fuerte. La presión aumentaba, tenía que haber un resquicio de luz en medio de todo ese caos, tenía que haber un método de salir. Mientras la joven luchaba por recordar, decidí que podría ayudar. Cuando estábamos en el corredor, escuché algo sobre un juego. Siento que se trate de eso. ¿Podría ese nombre haber estado incluido en el código? En sus ojos apareció un rayo de inspiración. Podría ser juego y ganador. Quizás sea parte del código. Clara asintió, y con determinación, presioné los números en el teclado del panel. 1, 2, 3. Mi corazón latía fuerte y rápido. Era casi como participar en un desafío. La adrenalina me sacudía, al igual que la sensación de estar en una especie de lucha por la vida. El último número sonó en la oscuridad como un grito de esperanza. De repente, un chasquido electrizante resonó, y la cerradura se destrabó con un leve clic. Clara y la joven intercambiaron miradas de asombro y alivio. Sin tomar un instante para respirar, empujé la puerta y entramos en la sala de control. El ambiente era caótico, lleno de luces intermitentes y pantallas parpadeantes que mostraban imágenes borrosas. Esto es increíble, susurró Clara al mismo tiempo que la joven se acercaba a un panel central. ¿Qué tenemos que hacer ahora? La joven pasó su mano por los controles, sus ojos escudriñaban la pantalla en busca de respuestas. Necesito desactivar el sistema de alarmas primero. Eso nos dará unos minutos más de ventaja. Su voz emanaba una mezcla de nerviosismo y determinación. Pensé en lo que significaban esos minutos, la vida de todos nosotros en esa habitación dependía de su éxito. Sin embargo, en medio de la intensidad, el sonido de pasos resonó en el pasillo exterior. Un golpe sutil pero lleno de presencia. Mi estómago se revolvió de tensión. Ellos vienen, advertí, sintiendo que el tiempo se nos escapaba mientras la joven tecleaba frenéticamente. Sentí que una apremiante urges de amor y protección hacía que mi corazón se disparara. No podía permitir que estos momentos de luz se apagasen. Clara, al darse cuenta de la lucha interna que enfrentábamos, se acercó y me miró, sus ojos relucían con una promesa de que, pase lo que pasase, no nos dejaríamos caer por completo. Y es que esos instantes de conexión tan profundos eran lo que nos hacía humanos y no meros peones en este juego. «¡Listo!», exclamó la joven de repente, sorprendiendo incluso a Clara y a mí. Las alarmas se silenciaron, y el resplandor del sistema cambió. Ahora, vamos a poner esto en marcha. Con un sentimiento abrumador de urgencia, sabía que tendríamos que actuar ahora o nunca. La última puerta tras nosotros se cerraba, y el eco de las voces se hacía más claro. Estábamos cerca, pero el peligro no se desvanecía. El último pitido sonó como un ultimátum. Pearcom en la oscuridad se cernía nuevamente y la salida quedaba más cerca, pero el valor que necesitábamos podría desvanecerse en el mismo instante que sintiéramos el miedo. Miré a Clara, una chispa de esperanza en mis ojos, mientras, al mismo tiempo, el mundo a nuestro alrededor amenazaba con desmoronarse. Aquella situación nos obligaba a dejar atrás incluso los resquicios de duda sobre quién podría ser el enemigo verdadero. Mientras tomábamos decisiones a toda prisa, el futuro se volvía incierto con cada latido. Pero en ese momento, supe que no había marcha atrás. El tiempo se había desvanecido, y nuestro destino estaba al borde, listo para desbordarse en un mar de decisiones desesperadas. La ventana de la sala de control estaba cubierta de una densa neblina, que permitía vislumbrar apenas la oscura figura de los hombres que se acercaban. Podía escuchar sus murmullos,
como ecos distantes que resonaban en mi mente. El miedo se instalaba en el aire, aunque la joven había logrado desactivar las alarmas, sabíamos que no tendríamos mucho tiempo antes de que el peligro se desatara por completo. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, casi al borde de un susurro. La ansiedad se hacía palpable en cada dirección que tomaban mis pensamientos. Clara, aún firme a mi lado, se apresuró hacia el panel donde la joven daba instrucciones. Su mirada intensa se posó en la pantalla mientras corría la información a toda velocidad, buscando cualquier pista que pudiéramos utilizar para salir de allí. Si puedo acceder a sus planos de seguridad, podríamos encontrar una ruta alternativa, la joven respondió, frunciendo el ceño en un intento de concentrarse. Pero su voz temblaba, y eso solo alimentaba la tormenta de inseguridad que anidaba en mi pecho. Voy a mirar por la ventana, propuso Clara, girándose hacia la sombra que había comenzado a formar una figura afuera. No podía dejar que ella se expusiera, pero su decisión era firme. La admiraba por su valentía, pero también temía por su seguridad. No, espera, empecé a protestar, pero ella apenas me prestó atención, las luces del corredor comenzaban a encenderse, y mi corazón se aceleró al ver una figura que se acercaba. Era el hombre con el que habíamos tenido la confrontación previa, sus ojos, fríos como el acero, buscaban en cada rincón del espacio. No tenemos otra opción, debemos actuar rápido, insistí. Clara retrocedió mientras una sombra de incertidumbre cruzaba su rostro. Estoy en ello, dijo la joven, sus dedos corriendo sobre la computadora. Solo necesito unos segundos más. En ese instante, el eco de un grito resonó desde el pasillo. Éramos tres almas atrapadas en una telaraña de desesperación, y la incertidumbre comenzaba a apoderarse de nosotros. Vienen, ya no tenemos tiempo, grité, y todas las preguntas que había tenido en la cabeza se concentraron en una sola. ¿Qué pasaría si no logramos salir de allí? Aquí. Lo encontré, exclamó la joven con un brillo en sus ojos. Clara y yo nos acercamos a la pantalla, y mientras ella señalaba la información que había obtenido, sentí que la presión aumentaba. Este es el mapa del edificio. Si salimos por esta salida de emergencia, podemos llegar a la azotea. Desde allí, podríamos escapar. Mientras yo leía los detalles, una sensación de esperanza comenzó a luchar contra la desesperación en mi pecho. Pero el eco de pasos se acercaba cada vez más. ¿Estás segura de que es seguro?, pregunté, mis palabras entrecortadas por la ansiedad. Es nuestra mejor opción ahora, respondió la joven, firme, a pesar del pánico que se filtraba en sus ojos. Sus manos temblaban y eso no pasó desapercibido para mí. Clara, siempre pragmática, se volvió hacia la joven. ¿Hay alguna manera de que podamos desviar su atención? Necesitamos el tiempo necesario para llegar a esa salida. La joven asintió, pero su expresión era crítica. Podría hacer que una de las alarmas suene en otra parte del edificio. Solo necesitaría conectar el sistema nuevamente, pero eso también podría llamarlos. Hazlo, respondí sin dudar. No hay otra opción. Necesitamos ganar tiempo, incluso si eso significa asumir un riesgo. Clara apretó mi mano, y el gesto, aunque pequeño, me reconfortó en medio del caos. La joven se acercó a la computadora nuevamente, su pulso palpitaba contra sus sienes. Los segundos pasaban como si fueran horas. Cuando finalmente sonó el pitido de una alarma lejana, una parte de mí sintió un escalofrío de inquietud, pero otra parte sabía que era el primer paso hacia nuestra libertad. Vamos. Ahora, ordené, y Clara y yo nos movimos hacia la salida marcada en la pantalla. A medida que nos acercábamos, el sonido incesante de la alarma resonaba por el edificio, y el eco de nuestros pasos se volvió una sombra detrás de nosotros. Estamos cerca, susurró Clara, tratando de mantener la calma en medio de la tormenta que se desataba en nuestro interior. La joven, respirando rápidamente, se unió a nuestra carrera, su frágil figura empapada de valor. Al abrir la puerta de emergencia, el aire fresco nos golpeó con fuerza.
La azotea se extendía ante nosotros, y a pesar del temor que todavía nos envolvía, la libertad parecía a nuestro alcance. Pero cuando cruzamos la puerta, rechinando en su marco, un grito resonó detrás de nosotros, y la silueta del hombre ominoso apareció en la entrada, bloqueando nuestra única ruta de escape. «No escaparéis», rugió, su voz retumbando por todo el espacio. En ese instante, comprendí que aunque habíamos ganado unos minutos, la batalla real apenas comenzaba. Tomé la mano de Clara y la de la joven, preparándome para lo que pudiera venir. Nuestros corazones latían en un tempo frenético, sincronizados en la agitación del momento. «Esperen», susurré al ver que el hombre empezaba a avanzar. «Tal vez haya otra forma». «Recuerden el juego», las palabras se deslizaron de mis labios como un eco de estrategia, mientras comprendía que cada decisión de la noche era un movimiento en un tablero ajedrez desesperado. El futuro estaba grabado en la incertidumbre, y aún no sabíamos si seríamos capaces de salir de este juego de sombras. Lo que sí sabía era que esta batalla sería decidida no solo por estrategias y tácticas, sino por la conexión que habíamos forjado en este viaje, un hilo de esperanza que nos mantendría unidos frente a la adversidad. La azotea se extendía ante nosotros como un precipicio entre la vida y la oscuridad. El viento aullaba, llevándose las últimas briznas de esperanza que nos quedaban. Clara, la joven y yo estábamos acorraladas, y las sombras del hombre que nos había prometido respuestas se acercaban con paso firme, arrastrando más que amenazas, traiciones, promesas incumplidas y sueños rotos. El horror de la inminente captura fusionaba con una adrenalina palpitante. Sabía que teníamos que actuar rápido, pero algo dentro de mí también comenzaba a resonar, el sentido de unidad, la conexión forjada en medio de tantas tormentas. Era hora de convertir ese lazo en nuestra arma más poderosa. Clara, ¿recuerdas lo que dijiste sobre buscar gente que se alzara contra esto? Tal vez no seamos las únicas que estén dispuestas a luchar. Su mirada, llena de confusión, se encontró con la mía. Tienes razón, pero ¿cómo? El eco de la risa del hombre maligno se alzó por encima del viento. Era un recordatorio de cuánto llevábamos en juego. Pero en ese instante, todo lo que viví, cada sacrificio, cada palabra que pronuncié en cada lengua aprendida, emergió en un clímax de lucidez. «Ahora o nunca», murmuré, dejando que la determinación proyectara su luz en medio de la oscuridad. «Escuchen», grité, proyectando mi voz contra el viento. No solo a Clara y a la joven, sino al universo mismo. No están solas aquí. Hay un mundo que necesita conocer nuestra verdad. ¿Por qué no usar nuestras voces? En un instante, el tumulto del miedo se volvió un susurro. El hombre se detuvo, sorprendido. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, el desdén pesando en cada palabra. Miré a Clara, luego a la joven. Sus ojos reflejaban la misma chispa que sentía arder en mí. «Voy a hablar. En el idioma que sea necesario. Voy a contarles a todos sobre sus mentiras, sobre lo que hacen aquí. Cada traición. Cada juego. Ustedes han jugado al poder durante años, pero esto se acabará. Lo prometo». El viento sopló con fuerza, y supe que mis palabras podían ser la chispa que encendiera la llama de una revolución. La figura avanzó un paso hacia nosotros, el desprecio dibujado en su rostro. «No puedes hacer eso. La información es poder, y tú no tienes información». «Quizás no aún», le respondí, confiando en que la conexión que habíamos creado nos daría el poder de convertirlo todo a nuestro favor. «Pero puedo acceder a ella. Los que han sido testigos de la verdad se levantarán juntos. No serán solo las voces de 3 mujeres, sino de un coro. Tú solo te encargas de que el juego continúe. Pero sin sus participantes, ¿qué juego queda?». En ese instante, sentí la necesidad de dar un paso adelante. Si han estado luchando por el control, entonces es hora de que todas nuestras luchas nos unan. De esta azotea, no solo escaparé yo, sino que todas seremos portadoras de la verdad. Las luces del corredor destellaron más allá de nosotros, y el hombre que se creía invencible vaciló. Era un momento frágil,
pero la chispa de esperanza que había crecido entre nosotras comenzó a volverse a brasa. Muéstrales nuestra resiliencia, susurré a Clara y a la joven, nuestras manos se entrelazaron, tejimos nuestras fuerzas y decidimos que no nos rendiríamos. Ahora. Grité. El hombre quedó congelado por un momento, cuestionando la fuerza que habíamos encontrado. Vamos a ir hacia la verdad. Todos nosotros. Porque al final, el conocimiento que tienen se convertirá en sus cadenas, y nosotros seremos libres, proclamé, sintiendo que la acción que estábamos a punto de llevar a cabo marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Evitamos mirar atrás. Con cada paso, encontramos a otros que estaban dispuestos a levantarse, a romper las corrientes que los mantenían atados. Los eslabones eran muchos, pero cada uno se desvanecía al sentir la fuerza del otro. Cuando llegamos al borde de la azotea, el aire frío nos envolvió. Miramos hacia el infinito, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas perdidas, y comprendí que estábamos a punto de comenzar algo nuevo. La travesía había sido solo la antesala del verdadero viaje, el inicio de una lucha en la que todas las voces contarían, formarían una orquesta de resistencias que jamás volvería a callar, y en aquel último instante, donde el pasado y el futuro se fundían, miré a Clara y a la joven. No somos víctimas, somos guerreras. Y cuando hablemos, el mundo escuchará. Mientras saltábamos, el eco de nuestras risas resonó y se convirtió en un grito de victoria. Nadie nos detendría ni nos silenciaría. La verdad ya no se podía ocultar, y así, con cada una de nosotras estampando su impacto en aquel lienzo, una luz de esperanza danzaba en el horizonte. Recuerden, toda sombra se disipa con la luz, murmuré, y supe sin una duda, que finalmente seríamos libres.